Soy Luaitan. Esto es Brujipop. Un podcast de No Me Grites. Brujipop. ¡No me grites! Hola mis amores, ¿cómo les va? Bueno, hoy les quiero contar sobre la famosa crisis de los 40, también llamada crisis de la mediana edad. No sé si vieron una película que se llama Belleza Americana. Bueno, el protagonista de esta peli, que ya tiene unos cuantos años, atraviesa todas esas vivencias cuando está en el medio de la crisis de los 40. Si no la vieron, les sugiero que las vea. Tal vez ahora, por cómo está cambiando la sociedad, no se manifieste exactamente como en esa peli, pero puede darnos algunas pautas. En general, en la psiquis colectiva tendemos a creer que esto pasa cuando tenemos 40 años, pero no es tan así, al menos no desde la astrología. Para la astrología se trata de un periodo que empieza más o menos a los 35 años y que termina a los 42, 43 años. Pero tranqui, porque no quiere decir que todos estos años vayan a ser un garrón, ni en pedo. De hecho, como suele pasar, son años donde lo mejor que podemos hacer es asumir que, primero, estamos en una y, segundo, que necesitamos hacer cambios. Lo peor que podemos hacer es resistir y querer que las cosas sigan igual. Sí, es una crisis y voy a ser muy cliché con lo que voy a decir, pero no importa porque creo que aplica. Esta crisis es una oportunidad para refundar nuestra vida, para hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa a nivel astrológico durante estos años? Pasan un montón de cosas, porque casi todos los planetas grandes están jugando. Por un lado, entre los 35 y 36 años, Saturno en el cielo hace cuadratura con Saturno de la carta natal. Siempre que aparece Saturno, caemos en la cuenta que el tiempo es un recurso finito. Acá los perros del conurbano me están acompañando. Lo sabemos mentalmente, pero muy distinto es cuando Saturno está activo por tránsito. ¿Cómo se siente el tránsito de Saturno? El primer registro puede ser corporal. Tal vez no podemos hacer tanto ejercicio físico como hacíamos antes, tal vez necesitamos más tiempo de descanso que antes, tal vez no podemos irnos de fiesta como en los 20s porque no respondemos del mismo modo que antes. Pero Saturno también son los mandatos sociales y los mandatos de nuestra familia de origen. Entonces, por estos años se vuelven a activar desde otro lugar las temáticas del retorno de Saturno, ese momento que atravesamos entre los 28 y los 30 años. Hay un capítulo de Brujipop que habla de esto. Entonces, si tuvimos hijes, probablemente necesitemos resignificar el vínculo con ellos y recuperar cierta individualidad. Sobre todo las mujeres, porque para nosotras la maternidad demanda mucha atención. La razón de esto puede ser por un lado biológica, pero por otro lado es cultural y sistémica por cómo se dan las dinámicas de crianza, ya sabemos. Por otro lado, si no tuvimos hijes, empieza a aparecer el famoso reloj biológico, porque sabemos que estamos entrando en los últimos años de edad fértil. Entonces, queremos congelar óvulos, queremos inseminarnos, queremos ser madres, aunque no haya una estructura tradicional por detrás, estructura de familia o de pareja por detrás. Somos felices siendo tías y mimando a los hijos de nuestras amigas y hermanas. Estamos pensando en adoptar, queremos tener un refugio de animales. Bueno, estas son algunas de las preguntas posibles con la cuadratura de Saturno con Saturno, que básicamente nos abre la pregunta sobre los mandatos de esta sociedad, sí, pero también a la necesidad de tener raíces sólidas o, como dicen las abuelas, sentar cabeza. A los 35 o 36 años tenemos el retorno de Júpiter, entonces empezamos un nuevo ciclo en eso que llamamos vocación. A mí me gusta pensar que Júpiter nos habla de lo que nos entusiasma, lo que nos apasiona, y resignificando la antigua idea de la vocación como el llamado de los dioses, que revisemos si lo que estamos haciendo tiene un objetivo trascendente que excede a nuestra esfera individual. Por eso, para muchas personas, el retorno de Júpiter puede significar una necesidad de involucrarse con cuestiones colectivas, sobre todo las personas que tienen a Júpiter en Acuario y a Júpiter en Piscis. Este retorno de Júpiter también puede significar para muchas personas
la necesidad de revisar si la profesión y la vocación están yendo por el mismo camino. O sea, si estoy trabajando de algo que me apasiona o si mi trabajo está vinculado a mis grandes ideales. Durante el tiempo del retorno de Júpiter, muchas personas vuelven a estudiar, otras empiezan a dar clases de eso en lo que se formaron, algunos deciden emigrar. Bueno, todas temáticas jupiterianas. Entre los 37 y los 38 años suele suceder el retorno nodal. El nodo norte en tránsito es el mismo que el nodo norte en nuestra carta natal. De ahí que los eclipses tengan un impacto interesante en nuestras vidas. Los próximos eclipses son en mayo, junio. Los eclipses son aceleradores kármicos que nos empujan en dirección a eso que venimos postergando. Dependerá de la distancia que tengamos con el nodo norte en nuestra carta natal. En este preciso momento, el nodo norte está transitando los primeros grados de Géminis y a fines del 2021 entra en Tauro. Entonces, para quienes tienen el nodo norte en Géminis, el gran desafío es salirse de los dogmatismos y pensar de un modo que sea más abierto. Y en eso de ser más abiertos, también aparece la necesidad de relacionarnos con otros, sin creer que hay alguien que tiene la posta y otros que no saben nada. Para quienes tengan el nodo norte en Tauro, el gran desafío será echar raíces, si aún no lo hicieron. Además, creo que muchos querrán mudarse a entornos no urbanos, entornos rurales. Cerca de los 40 años sucede la cuadratura de Neptuno con Neptuno. En este momento están teniendo esta cuadratura quienes son de la generación Neptuno en Sagitario, porque en este momento tenemos a Neptuno en Piscis. Esta cuadratura es la cuadratura de las grandes preguntas y cuestionamientos existenciales. Esas grandes claridades y certezas que teníamos, bueno, ya no. Creo que esta cuadratura trae algo menos soberbio y menos rígido. Por estos años también está la cuadratura de Plutón con Plutón. En estos momentos la están teniendo quienes son de la generación Plutón en Libra. La generación Plutón en Libra sabe que la potencia aparece cuando nos vinculamos con otros y no en soledad. Pero también puede manifestarse como los juegos de poder en los vínculos, donde uno manda y el otro obedece. O hay eternas pujas por ver quién tiene el control. Con la cuadratura de Plutón con Plutón, quien intenta controlar pierde. De hecho, suele aparecer la pregunta sobre la potencia. ¿Qué hice con el poder que hay dentro mío? No en un sentido capitalista y patriarcal, sino con la vitalidad que está dentro mío. Pero bueno, también podemos ver esos lugares capitalistas y patriarcales que viven dentro nuestro porque formamos parte de esta sociedad y nadie está exento. Y con esto me estoy refiriendo a nuestra voracidad, el lado manija, acelerado, nuestro costado destructivo, posesivo, celoso. No es cómodo encontrarse con todo eso, pero sí creo que es necesario. Y volviendo a la pregunta sobre la potencia interna, ¿qué hice con esa potencia? ¿La reprimí? ¿La dejé salir y fue descontrolada? ¿La pude encauzar? ¿Me tiré a menos? Este tránsito hiperintenso dura aproximadamente 2 años, por suerte, porque mueve capas inconscientes y necesitamos tiempo para procesar todo lo que aparece. Menos mal que no dura poco tiempo, si no quedaríamos devastados. Bueno, finalmente tenemos el tránsito de Urano. Este tránsito sí sucede cuando tenemos 40 y pico. Urano en el cielo hace oposición con Urano y suele coincidir con la oposición de Saturno con Saturno. Otra vez aparece la pregunta sobre el tiempo y los mandatos. Y creo que acá es central revisar con quién o qué estamos cumpliendo. Si hicimos siempre lo correcto o nos comportamos según lo que los demás esperan, vamos a querer ponerle una bomba a todo. Por el contrario, si venimos de unos cuantos años de no comprometernos con nada, esa situación probablemente se invierta. Ahora sí, estamos entrando en la segunda mitad de la vida y espero que lo hagamos con menos mandatos y de un modo más libre. Libre en el sentido de no mentirnos y engañarnos, no de me cago en todes. Esta es la lectura de la libertad más habitual, muy de nuestra cultura individualista.
Y ya para ir cerrando, me parece necesario hacer una aclaración sobre todos estos tránsitos que se dan durante esta cantidad de años. No siempre vamos a hacer estos cambios porque nacieron de nuestro fuero interno, de nuestra voluntad. A veces, muchas veces, de hecho, son cambios que son impulsados por el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, esto que les decía sobre Júpiter en Acuario y Júpiter en Piscis y la necesidad de involucrarnos en cuestiones colectivas, está impulsado en buena medida por lo que está pasando a gran escala en nuestro mundo con los feminismos, la ecología, el veganismo, el colectivo LGTB, etc. Entonces, es algo que viene por fuera, que no nace de nuestro mundo interno, al menos no en la conciencia. Por supuesto, detrás está el axioma astrológico de cómo es adentro es afuera, donde todo está conectado. Pero para nuestra percepción hay cosas que pasan más allá de una, y en todo caso yo veo cómo lo gestiono y las decisiones que tomo después. Del mismo modo, podemos pensar en la necesidad de hacer cambios en nuestra profesión en función de la pandemia, el teletrabajo, la automatización de las funciones, los cambios que están sucediendo a nivel productivo y a nivel económico. Pero bueno, es interesante revisar cuál es nuestro posicionamiento individual en torno a esto. Y así llegamos al final de este capítulo que tiene data infinita, probablemente necesites volver a escucharlo y sería interesante que revises si tenés la data astrológica para ver cuándo tuviste o cuándo vas a tener estos tránsitos, y si no sabes cómo gestionarlo, toda esta data astrológica infinita y un poco compleja, te sugiero que tomes una sesión con algún astrólogo que te dé confianza. Gracias por compartir este capítulo en tus redes sociales y con tu gente querida. Un abrazo muy grande. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.